Bueno, vamos a ver un poco todo lo que se dijo en EJA. Primero quiero agradecer a los organizadores por esta invitación y la verdad que las jornadas están siendo muy interesantes de alto nivel académico, tan alto que muchas de las cosas que yo voy a decir ya fueron dichas por cada uno de los especialistas, pero igual, bueno, es otro momento para poder discutirlas, así que lo primero que voy a empezar es con linfoma de Hodgkin. Hace ya muchos años que estamos esperando este resultado, que es el resultado del HD21, donde por primera vez, después de décadas de defender el BICOP, los alemanes modifican su tratamiento de primera línea en pacientes con linfoma de Hodgkin en estadios avanzados. Nosotros sabemos que desde hace mucho la gran pelea es entre BICOP y ABVD. Claramente BICOP muestra un mejor control inicial de la enfermedad, pero muchos de los que no usamos BICOP tiene mucho que ver con la toxicidad. Con lo cual los alemanes desafían su propio régimen tratando de encontrar otro que muestre iguales o mejores resultados que el BICOP, pero tratando de disminuir la toxicidad. Y ahí es donde entra el BRICAT, que ya ha sido nombrado por varios de los que están acá, pero el objetivo de los alemanes es mantener esta gran intensidad, lo que ellos llaman el principio de Kairos, que es pegar fuerte al principio y a todos. Entonces mantienen el backbone de la quimioterapia con doxorubicina, ciclofosfamida y etopósido y tratan de disminuir la toxicidad, y es así como cambian brentuximab por bleomicina y vincristina, tratando de disminuir la toxicidad pulmonar y la neuropatía. También otra de las razones por las cuales no se elegía o alguna gente no elige BICOP es por la toxicidad gonadal. Entonces ahí cambian la procarbacina por la dacarbacina, intentando menor toxicidad gonadal. Y reemplazan la prednisona por dexametasona. Ellos ya han mostrado en estudios previos la menor toxicidad relacionada al BRICAP en comparación con el BICOP, y acá es donde muestran la eficacia. Este esquema, teniendo en cuenta su propia historia, que habían logrado reducir el número de BICOP en un tratamiento adaptado al PET, ellos habían mostrado que si luego de dos ciclos de BICOP hay un PET negativo, se puede hacer solo 4 ciclos en vez de 6 de BICOP. Entonces siguen esa línea y randomizan a los pacientes entre BRICAT y BICOP. Si el PET es negativo, siguen la línea del protocolo anterior y hacen 2 ciclos más del mismo esquema. O sea, PET negativo, 2 BRICAT, o PET negativo en la rama del BICOP, 2 BICOP. Y si el PET es positivo, hacen 4 de cada uno de los esquemas. Y como dijimos anteriormente, los co-objetivos primarios son la tolerabilidad y la no inferioridad en la eficacia. Y por primera vez muestran los resultados de la eficacia, mostrando que el BICOP tiene una sobrevida libre de progresión del 90% a 4 años versus BRICAT de 94%. O sea, no solamente la no inferioridad, sino que mostraron una superioridad y también con una sobrevida global del 98% para ambas ramas. O sea que su objetivo ha sido cumplido, mostrando un tratamiento con igual o mejor eficacia y menor toxicidad. A ver qué pasa. Ahí está. Si comparamos también los scores pronósticos, o sea, si hay subgrupos en los cuales este cambio de tratamiento no es mejor, no se vio que es igualmente relevante para todos los subgrupos, ya sea considerando el IPS o el PET-2, siendo positivo para ambos subgrupos. Y entonces, como conclusión, y lo más importante, es que el BRICAT es mejor tolerado y tiene más eficacia, y por lo tanto, luego de muchas décadas de recomendar el BICOP, los alemanes recomiendan un cambio de tratamiento a un tratamiento con BRICAP adaptado al resultado del PET luego de 2 ciclos de tratamiento. Mucho más en linfoma de Hodgkin no hubo, porque claramente los principales avances en estos últimos congresos los hemos visto en pacientes con linfoma no Hodgkin, y acá vamos a ver un poco de lo que ya se ha mencionado, pero tal vez se los muestro más resumido, qué pasa con pacientes con linfoma difuso de células grandes B. Y vemos
los resultados del epcoritamab. El epcoritamab ya ha sido aprobado como tratamiento en pacientes con difuso de células grandes B, recaído a 3 o más líneas, y acá la doctora Thieblemont muestra los resultados con mayor tiempo de seguimiento, que como bien dijo el doctor Sotomayor en la presentación anterior, aún no sabemos si cura pacientes porque el seguimiento es aún corto. Entonces, como dije, esto ya ha sido aprobado y acá vemos el seguimiento. Este es el EPCORE 1, donde los pacientes eran incluidos pacientes CD20 positivos con un buen performance status, que hayan recibido 2 o más líneas de tratamiento y que tengan enfermedad medible. Y se les hacía monoterapia con el epcoritamab subcutáneo hasta progresión o toxicidad, como ya hemos hablado en presentaciones anteriores. Es importante ver que los pacientes realmente eran pacientes de mal pronóstico. Fíjense que la mayoría tenía más de 3 líneas, 70% más de 3 líneas, casi un 60% eran refractarios primarios y casi un también 70% habían sido refractarios a las últimas 2 líneas de tratamiento. Y existe también un subgrupo de pacientes, no menor, un 40%, que habían recibido CAR-T previamente. En los distintos, tanto en los pacientes con linfoma B o difuso de células grandes, el porcentaje de remisiones completas fue del 40%, que esto se ve en casi todos los biespecíficos en este subgrupo de pacientes. Y lo que mostraron acá es que las respuestas completas, con el tiempo de seguimiento que tienen este protocolo, son duraderas. Fíjense que a 15 meses más del 66% permanecía en remisión completa. Esto es solamente ese 40% que logró la remisión completa. Y a 72 semanas, un 89% para ambas histologías permanecía también en remisión completa. Y esto se traduce, por supuesto, en un beneficio en lo que es la sobrevida global, donde también se ve una muy buena línea de seguimiento con casi 90% de los pacientes vivos con este término de seguimiento. Entonces, ¿qué nos muestra esta nueva presentación o esta actualización de los datos? Es justamente esto, que este grupito de pacientes que logró un PET negativo tempranamente durante el tratamiento, logra mantener la respuesta con un pronóstico a más largo plazo muy bueno y una mediana de sobrevida global no alcanzada. Coincido que necesitamos aún más tiempo de seguimiento para ver si realmente este grupo de pacientes de muy mal pronóstico podemos decir que están curados. Ya hemos hablado también de los resultados de STARGLO, que este fue tal vez uno de los protocolos más importantes, donde luego de tener aprobados los biespecíficos para pacientes en tercera línea o más, acá sube un paso y se desafía el standard of care en pacientes con linfoma difuso de células grandes recaídos y refractarios en segunda línea no candidatos a trasplante. Entonces, este fue el grupo que incluyeron, 274 pacientes que habían recibido una línea o más, ¿sí? Aquellos que habían recibido una única línea tienen que ser no elegibles a trasplante, la mayoría por edad o por alguna comorbilidad, con un buen performance status. Y los dividieron, los randomizaron 2-1 entre la rama experimental, que era glofitamab más Gemox, o la rama que se considera estándar para muchos de los protocolos con biespecíficos, que es el RGEMOX. Y luego de realizar los ciclos con quimioterapia, continuaban de 8 ciclos con Gemox, continuaban hasta el ciclo 12 con glofitamab. Este fue tal vez uno de los resultados más impactantes, como en este grupo de pacientes donde no tenemos una buena opción curativa, se mostró casi un 60% de remisiones completas en el grupo con glofitamab versus un 25% en la quimioterapia estándar. Y esto, por supuesto, se tradujo a una mejoría importante, no solamente en sobrevida libre de progresión, que acá la marco, donde la sobrevida libre de progresión fue mucho mayor con el glofitamab más Gemox, con un hazard ratio de 0,40 y una sobrevida libre de progresión y una mediana de sobrevida libre de progresión de 3 versus 13 meses. Y esto tuvo una traducción significativa en lo que es la sobrevida global. Con lo cual,
que también lo hemos hablado a lo largo de todo el día, por primera vez existe un protocolo en segunda línea que muestra una clara diferencia en sobrevida global para este grupo que eran no candidatos a trasplante. Pero esto seguramente pronto veremos algunas nuevas aprobaciones, probablemente teniendo la posibilidad de usar este nuevo esquema. Con respecto al linfoma folicular, que también por supuesto que los biespecíficos son son una nueva herramienta terapéutica con aprobaciones ya establecidas, pero acá me parece que es importante entender qué pasa con esos pacientes que nosotros llamamos linfoma folicular de alto riesgo. Y es acá donde se mostraron los resultados con mosunetuzumab que habían sido dados para todo el grupo, pero se hizo un análisis de subgrupo mostrando aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo. Esto también es, esto es el tratamiento estándar con mosunetuzumab en pacientes con linfoma folicular recaído refractario que habían recibido 2 o más líneas de tratamiento, que esta también es la aprobación que hoy existe, ¿sí? En este primer trabajo, el mosunetuzumab fue recibido de manera endovenosa. Después hay formulaciones subcutáneas donde recibían el startup dosing. A diferencia de otros, acá después se hacen como una doble dosis. Fíjense que en el día 15 reciben 60, en el día 1 del ciclo 2 60 y después las dosis habituales de 30. Pero lo más importante es esto, creo yo, y voy a rescatar cómo viniendo de una época de la quimioterapia, nosotros le dábamos mucha importancia al POT24, ¿no? POT24 es Progression of Disease 24, o sea, los pacientes que recaían dentro de los primeros 2 años los llamábamos de alto riesgo. ¿Y por qué los llamamos de alto riesgo? Porque son los pacientes que tienen una menor sobrevida global, o sea, este paciente con linfoma folicular probablemente se muera en poco tiempo de su linfoma folicular. Entonces siempre era un factor de mal pronóstico y en la era de la quimioterapia estos pacientes responden menos y por eso es que se plantean alternativas con quimioterapia más intensiva, como por ejemplo se podría discutir el trasplante. Bueno, cuando estos autores, estos investigadores hacen un análisis de subgrupo, ven que este grupo de pacientes de SPOT24 responden igualmente bien. Fíjense que la sobrevida, la tasa de remisión es completa para pacientes linfoma folicular no POT24 o POT24 es la misma. Se ve una leve diferencia entre si lo usaron en tercera línea o en cuarta línea. El número de pacientes no es suficiente para ver si tiene esto un peso estadístico y no hay diferencia en sobrevida global, con lo cual las remisiones completas fueron consistentes en los diferentes grupos. Esto también se ve en lo que es el tiempo de duración de la respuesta, que nuevamente en folicular también se ve lo mismo, que es ese subgrupo de pacientes con respuestas completas que realmente la mantienen. Y fíjense que si hablamos del tiempo de mantener la remisión completa a los 30 meses, el POT24 deja de ser un factor de mal pronóstico, las líneas de tratamiento tampoco y la edad tampoco. Nuevamente acá vemos que el POT24 no tiene una influencia en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, las líneas de tratamiento tampoco y la edad tampoco para la respuesta a este tratamiento. Con lo cual, los autores concluyen que luego de 3 años de seguimiento, las respuestas a los tratamientos en este grupo de pacientes de alto riesgo son igualmente beneficiosas, que los pacientes con POT24 responden al mosunetuzumab y que es seguro y eficaz en pacientes mayores a 65 años. Vamos después a ver qué pasó con linfomas del manto. Y yo traté de elegir aquellas, porque hay hubo muchísimo, muy interesante, pero traté de elegir aquello que podemos llevar a casa y incorporarlo en nuestra vida diaria. Muchos de los países de nuestra región tienen o van a tener próximamente biespecíficos. Y esto es un estudio que me pareció sumamente interesante. Es un estudio prospectivo de pacientes con diagnóstico reciente de linfoma del manto. Y lo que buscan ellos era analizar prospectivamente los factores predictores
de sobrevida en el grupo de pacientes que que tienen linfoma del manto, lo que llamamos indolentes. Es un estudio prospectivo, observacional, de todo paciente con linfoma del manto recientemente diagnosticado, mayor de 16 años, y fue hecho en United Kingdom, donde hubo 73 sitios activos y reclutaron pacientes durante 5 años. Lo que hicieron es que los hematólogos decidían si los pacientes iban a una conducta a un tratamiento de observación, o sea, sin tratamiento al diagnóstico, o si el paciente requería inicio de tratamiento. Y iban anotando absolutamente todos los datos. Y esto me parece muy interesante porque si bien está muy claramente establecido y adoptado en la práctica habitual que pacientes con linfoma folicular tienen la posibilidad de hacer conducta expectante, a veces el linfoma del manto, teniendo en cuenta que su comportamiento un poco más agresivo, su menor probabilidad de respuesta, a veces hay una tendencia a tratar a estos pacientes incluso cuando tienen enfermedades indolentes, o sea, enfermedades que no les generan síntomas al momento del diagnóstico. Dentro de los 588 pacientes elegibles en primera línea, hubo un 62% que fue a tratamiento inmediato a decisión del médico tratante, pero hubo un 38% que decidieron hacer conducta expectante. De estos 222 pacientes, un 64% eventualmente sí necesitó tratamiento y hubo un porcentaje, aproximadamente 36%, que nunca necesitó un tratamiento. Y acá vamos a ver qué pasa con el tiempo desde que se decide hacer conducta expectante, qué es lo que le pasa a ese grupo de pacientes. Entonces, bueno, acá repito un poco lo que dije antes, que más de la mitad, o sea, un 64%, va a ir eventualmente a tratamiento. Eso es algo que difiere tal vez del folicular. O sea, si bien existe esta posibilidad de hacer conducta expectante, bueno, sí tenemos que saber que tal vez hay un grupo de pacientes mayor que va a requerir tratamiento y hay un grupo de pacientes que lo requiere dentro de los primeros 6 meses. Pero en este estudio solamente 6% lo requirió dentro de los 6 meses y hubo un 22% que continuaban en observación y hubo un 14% que eventualmente en el seguimiento murieron sin nunca haber requerido tratamiento para linfoma del manto. Quiere decir que de todos los que fueron observados, el 52% no había requerido tratamiento a los 2 años de observación. Buscaron cuáles eran los factores predictivos de poder mantenerse en observación más de 2 años y en realidad son todos aquellos factores que sabemos que son de mal pronóstico. Por ejemplo, un MIPI alto, o en realidad está puesto quienes sí estuvieron en observación más de 2 años, entonces es un MIPI bajo, estadios tempranos, ausencia de síntomas Becky, 67 menor a 30%, LDH baja, un buen ECOG y ausencia de hepatomegalia o compromiso en médula. Otra cosa que mostraron es que aquel grupo de pacientes que se mantenían en observación tenían una sobrevida global más prolongada que los que requirieron tratamiento inmediatamente, pero que eventualmente si este grupo de pacientes requería tratamiento, el outcome o la evolución después del inicio de tratamiento era igualmente favorable, o sea, no pierden una oportunidad de eficacia por hacer mantenimiento. La edad no tuvo un impacto en esto y entonces como conclusión tal vez dejan bien establecido en un estudio prospectivo que hay un grupo de pacientes con linfoma del manto que al diagnóstico podemos expectar, que hay muchos de ellos que vamos a poder expectar por más de 2 años y que hay un subgrupo que tal vez nunca va a requerir tratamiento y que esta conducta no es desfavorable al momento de sí necesitar un tratamiento efectivo. Y teniendo en cuenta también este linfoma, que como bien dije al principio, sabemos que hay pacientes que evolucionan mal y les va mal porque no tenemos muchas terapias efectivas para pacientes recaídos y refractarios, también se mostró los resultados con glofitamab como monoterapia. Este es un estudio multicéntrico que usaba glofitamab endovenoso, incluía pacientes mayores de 18 años que han
recibido al menos una línea de tratamiento para linfoma del manto y que tenían un buen performance status. Lo que hicieron ellos es que a favor de mitigar la posibilidad de un CRS, usaron dos estrategias. Una, la que usan siempre todos los biespecíficos, que es este startup dosing, que fueron de dosis más bajas hasta la dosis estándar, y ellos también hicieron como premedicación en vez de corticoides el obinutuzumab en 1000 o 2000 miligramos pre-inicio de tratamiento con el glofitamab. Este era también un grupo que había sido previamente tratado, como dije antes, y dividieron los resultados según se había recibido BTK o no, o si todavía no habían recibido ninguno de estos. La mayoría de los pacientes, fíjense que 87% eran refractarios a la última línea de tratamiento en el grupo que había recibido BTK versus 60% en el grupo que no. Y era un grupo previamente de mal pronóstico, con múltiples tratamientos. Y lo que se vio es que en todo este grupo de pacientes, que eran 60 pacientes, el 78% lograron unas remisiones completas, ¿sí? Un número un poco más alto que lo que veíamos en segunda o tercera línea de difuso, con un poquito aún mayor, más alto en ese grupo de pacientes que no había recibido BTK previamente, que es un 86% versus un 71%. Y la mediana de tiempo a la primera respuesta también es muy corta, de 42 días, o sea, de un mes y medio desde el inicio del tratamiento. Cuando se vio el grupo de pacientes que había obtenido una remisión completa, que es esta línea acá en azul, nuevamente con poco tiempo de seguimiento vemos que más o menos el 60% de los que logró una remisión completa al tiempo de seguimiento mantiene su respuesta, con pocos pacientes ya con tanto seguimiento, ¿sí? Y esto tuvo un impacto en lo que es la sobrevida global, que no fue alcanzada en el grupo de pacientes que habían logrado la remisión completa. Con lo cual, los autores, los investigadores, muestran los resultados con monoterapia con glofitamab, que induce un alto índice de remisiones completas, que aquellos pacientes con remisión completa al fin del tratamiento, la mayoría lo mantienen libre de progresión y vivos a los 15 meses. También hablan de que el haber usado el obinutuzumab disminuye el índice de CRS, y basado en estas datas, el glofitamab recibió una designación rápida en la FDA en mayo del 2024 para este grupo de pacientes con linfoma del manto recaído y refractario. Bueno, hemos estado hablando de un montón de cosas nuevas y hemos estado hablando también cómo, si bien CAR-T no parece estar cercano en nuestra región, creo que tenemos una esperanza. Hay que ver si verdaderamente esto es aplicable a un número de pacientes significativos en Latinoamérica, pero hay cosas nuevas que están por venir y que ojalá la podemos usar rápidamente para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con linfoma. Y con esto termino, les agradezco nuevamente la invitación. Bueno, muchas gracias, Astrid. Excelente exposición y selección de los abstracts. Y acá algunas de las preguntas de los participantes. Luis Vilela pregunta sobre si o sea, él hizo como un análisis de cuántos pacientes se deberían tratar en el trabajo de Glofi-Gemox versus RGemox, y plantea que si tratamos 8, al menos podemos mantener uno vivo si hacemos el cambio de tratamiento para Glofi-Gemox versus RGemox. Esto, si bien son solo números, en realidad en la práctica, ¿qué te parece que implica en realidad este cambio en el uso bioespecífico? Si es posible estos pacientes refractarios recaídos con difuso grande de células B con lo que teníamos previamente. Bueno, yo creo que, a ver, hay dos análisis, ¿no? Uno, el que vemos nosotros como médicos hematólogos, que es ver sobrevida libre de progresión, ver índices de remisiones completas, y después, por supuesto, que hay un análisis farmacoeconómico también muy importante por detrás, que en muchos de nuestros países falta un ente regulador que lo haga y que nos pueda ir guiando en la práctica.
a medida que estos biespecíficos entran en líneas más tempranas, uno se plantea un poco más esto porque sí existen otras opciones. Ya hemos charlado de que hay protocolos con biespecíficos en primera línea, entonces uno ahí se pregunta, bueno, pero si estábamos curando 60% con R-CHOP, ahora le tenemos que poner a todos el biespecífico. Yo estoy segura, que también lo hemos charlado, que tenemos que caminar hacia una medicina de precisión, como dijimos antes y nos dijo Joaquín, de tratar de poder elegir, por lo menos si no sabemos marcadores que nos digan quiénes sí van a responder a los biespecíficos, por lo menos quiénes no van a responder a la quimioterapia. Entonces, ir seleccionando. Yo no dudo de que esto es un gran esfuerzo económico, golpe económico, y ojalá sí podamos tener estos progresos y sí podamos usar esta terapia, y ojalá podamos definir con mayor precisión quiénes son los pacientes que se benefician de incluir estas terapias en sus tratamientos, sobre todo cuando las vamos a utilizar en segunda o en primera línea. Bárbaro. Y en cuestión, estamos como muy acotados con respecto al tiempo, entonces vamos a hacer una sola pregunta más. Y en ese sentido, la pregunta de la doctora Ranero con respecto a, de Uruguay, que en respecto a linfoma difuso grande células B refractario primario no candidato a trasplante a la luz de los resultados del STARGLO, al no contar con CAR-T en nuestros medios, optaría por Glofi Gemox o Pola Bendarritu hoy. No sé, dentro de unos meses, pero hoy. No, yo creo que si tuviésemos la posibilidad de usarlo, usaría un día específico en segunda línea, que todavía no lo tenemos, pero la probabilidad de remisiones completas, la sobrevida libre de progresión, es más alta que con la triple combinación de R-Vendapolas, ¿eh? Y ojalá que si pudiésemos usar a futuro estos protocolos con mayor índice de remisiones completas para llevar más pacientes en remisión completa a trasplante, tal vez curaríamos un porcentaje mayor de pacientes. Pero Totalmente. bueno, Bueno, estamos en un escenario Muy de buenas mucho tardes. movimiento, Es un gusto de para mí muchas nuevas. comentarles algunas de las últimas actualizaciones. Ups, tuvimos un pequeño problema, un pero sí, overlap. sí, sin duda. Muchísimas gracias, Astrid, por la participación y Bueno, bueno, en función del tiempo seguimos con la próxima charla. muchas gracias, Y Carolina, y gracias a todos, ¿eh? Chao, chao.